Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con Ricardo Delgado, que es presidente de Analítica. ¿Qué tal? Muy bien, Ricardo, muchos de tus colegas acá presentes en Economista TV dicen, bueno, creemos que luego de las elecciones viene un cambio en el esquema cambiario. Hoy no sé si se repetiría esa afirmación. Bueno, es un poco como el cambio que venía en el gabinete, ¿no? Que se venía ya anunciando incluso antes de la elección. Parece que esto, bueno, se va a demorar. A ver, obviamente el día de ayer fue un día bastante atípico como para entender alguna tendencia. La fiesta en los mercados era absolutamente esperable, pero hoy ya las cosas empezaron un poquito a moderarse, y en particular en el mercado de cambios, ¿no? Que es quizá la madre de todas las batallas en el cortísimo plazo en la economía argentina, en donde el tipo de cambio estuvo tomador buena parte del día y habría habido alguna, no tenemos precisiones, pero alguna intervención incluso del Tesoro norteamericano, ¿no? para sacarlo de la cercanía del techo de la banda. Acá me parece que hay dos cuestiones, o tres, pero dos bastante obvias, que están influyendo. Yo creo que en el mercado la sensación que tenemos, digamos, los economistas en general, es que el techo de la banda quedó, en su modo de ajuste, quedó viejo, con una nominalidad del 2% mensual, que es la tasa de inflación, 2,5% mensual, que es la que tuvimos y vamos a seguir teniendo, por lo menos hasta fin de año probablemente. El 1% de ajuste suena mal, digamos, ¿no? Primero. Segundo, un tema monetario que influye es la gran volatilidad que hay en la tasa de interés. La tasa intradiaria en el día se mueve muchísimo, y esto hace que aquellos que pueden tener alguna vocación de posicionarse largo en pesos dicen, bueno, pero con esta volatilidad, ¿cómo hago mi flujo futuro de ingresos? Entonces, hay como todavía cuestiones que recalibrar, diría yo. Obviamente el espaldarazo electoral le da al gobierno un aire que muchos de nosotros no esperábamos, ¿no? Mencionaste al Tesoro norteamericano, que fue protagonista las últimas semanas previas a las elecciones. Ahora, que ya no hay duda, ¿no? Porque este comentario de Trump de no vamos a ser generosos si pierden ya se disipó. Sí. Bueno, ¿qué representa ahora este apoyo? Bueno, a ver, claramente, todavía no seguimos sin tener las precisiones al día de hoy, 2 días después de la elección, de lo que significa el apoyo, más allá de el comunicado de oficialización del swap, que todavía tampoco ha entrado. No se tiene muy en claro si se va a utilizar solamente para intervenir en el mercado de cambios, si va a ser parte del repago de la deuda a partir del mes de enero. En fin, hay una cantidad de detalles todavía muy... y lo que parece ser, las intervenciones que tuvo hasta el día viernes y en principio la de hoy, la pregunta es, ¿son a cuenta de los 20.000 millones de dólares del swap o no? Bueno, todas estas cuestiones todavía están por dilucidarse. Obviamente llevan tiempo. Me parece que es parte de una decisión claramente estructural del gobierno norteamericano de tener mayor injerencia sobre la economía o sobre la sociedad argentina o sobre la Argentina en particular. Creo que tiene que ver, es importante, creo, rápidamente también conocer qué tipo de preferencias arancelarias para ingresar al mercado norteamericano vamos a tener. Eso me parece que le marcaría al gobierno, a la política económica, una agenda algo diferente, vinculado a lo productivo, a lo comercial, y no solamente a lo financiero, al pago de la deuda y al tipo de cambio, ¿no? Entonces, me parece que esas son todas las cuestiones que todavía están, me parece, en duda, y que creo yo que sería muy importante, de vuelta, para evitar este tipo de sensación de que todavía el proceso de ajuste del mercado sigue en marcha, ¿no? ¿Crees que en este contexto podemos aspirar a, por ejemplo, una mejora del nivel de actividad en los próximos meses? Porque empezamos el año con una gran preocupación por el nivel de inflación, que fue luego mutando hacia una preocupación por el nivel de actividad. Bueno, en menor medida los salarios y el nivel de empleo. A ver, para sintetizar dónde estamos. Técnicamente hoy estamos en una muy moderada, pero recesión al fin.
muy moderada, recesión al fin, técnicamente 2 trimestres de caída, tuvimos un segundo trimestre y un tercero, según nuestras estimaciones en analítica, en donde ha habido una caída del 0,3% en el trimestre, pero que de alguna manera te da la pauta de que la economía como mínimo se enfrió y se ve en los niveles de producción, se ve en la utilización de capacidad instalada, en el consumo, por supuesto. A ver, yo creo que el gobierno hoy tiene grandes chances de, ordenando la política monetaria, reseteando la política monetaria, quitándole volatilidad a la tasa, de bajar la tasa de interés, obviamente controlando, teniendo más certidumbre en el mercado de cambios, y eso puede regenerar el crédito. El crédito, por primera vez desde la recuperación del año pasado, que cae, el último dato en septiembre, cae en términos reales. Está muy castigado el crédito comercial, el crédito, el adelanto en cuentas corrientes, el capital de trabajo de las pymes, sobre todo de los comercios. Empieza a pegar en el crédito prendario, el crédito para digamos, comprar automotores o motos, por ejemplo. Bueno, con lo cual digo, hay un impacto que esta sucesión de julio, esta parte de eventos financieros, impactó en la actividad económica. Entonces yo creo que, yendo a la respuesta tuya, Juan, la posibilidad de que el gobierno muestre en noviembre y diciembre, si ordena estas cuestiones monetarias en particular, una actividad un poco más dinámica vía crédito es posible. Claro, vos siempre destacaste que una de las características de este ciclo económico actual era la recuperación o la reaparición del crédito en Argentina. Sí, exactamente. Eso fue el segundo semestre del año pasado. Exactamente. Sí, fue la combinación virtuosa de los efectos de la estabilización, de la caída de la inflación sobre los ingresos y la reaparición del crédito, lo que permitió, bueno, la V corta que efectivamente se dio en el segundo semestre. Quiero retomar algo que hablamos en el bloque anterior, pero desde el aspecto político, que son las reformas laboral y tributarias. Bueno, en este sentido, ¿qué están esperando que se proponga y cómo podría beneficiar esto en varios sentidos de los que está planteando el gobierno? Bueno, son parte de las reformas que me parece son necesarias. Ahora, a ver, una cosa es poner el título y otra cosa es después discutir. Todavía no conocemos, más que algunos trascendidos periodísticos, no conocemos los detalles. Me parece que lo que sí, de vuelta, como insumo de política económica se requiere en estos 2 años de gestión, es la consolidación de consensos estables en la Argentina, y eso indica obviamente política, o sea, hay que incorporar a la política como un activo más de la política económica. De vuelta, porque la política económica no se decide solamente en el 5º piso del Palacio de Hacienda o en la calle Reconquista al 200, en el Banco Central. La política económica exige un montón de otras cosas. Y para hacer reformas que impacten obviamente en la economía, vos tenés que trabajar básicamente con el Congreso y con los distintos actores, ya no solamente políticos, sino también sectoriales. Tenés que trabajar con sectores como el de la construcción, como con la industria, con el sector pyme. Tenés que generar consensos básicos para ir, por supuesto, con el sindicalismo, que venía ahora, por acá escuchando. Bueno, Ricardo, ¿vos lo ves al gobierno con tendencia a esto? Porque más bien es un gobierno que piensa en que su responsabilidad principal es la de ordenar la macroeconomía y que luego que sean los actores privados los que se desenvuelvan dentro de ella. Bueno, también es así, efectivamente, y yo creo que eso, bueno, es una mirada un tanto reduccionista de los problemas económicos y sociales de la Argentina y del mundo. Me parece que digamos, solamente con la macro no se resuelve. Los mercados funcionando libremente está muy bien, en algunos casos sí, en otros no tanto. Por supuesto que está muy bien buscar la competencia, desregular, eliminar restricciones, todo eso ese capítulo no hay ninguna discusión y sin duda el equilibrio fiscal. Esto me parece que también vale la pena decirlo. Es el gran aporte que ha hecho el gobierno de Milei a la política argentina. Es decir, señores, hay que mantener el equilibrio fiscal. Para mantener el equilibrio fiscal tenés que tener una cantidad de reformas y de consensos que son centrales. Pero también en este sentido, el gobierno, en esa lógica, decía, bueno, ordenemos lo fiscal, ordenemos el mercado monetario, secamos la plaza y los dólares van a aparecer solos.
no aparecieron los dólares. Y bueno, eso es parte de los errores de diagnóstico que espero, y yendo a la respuesta, el gobierno aprenda en el sentido de decir, bueno, no, hay cosas que no vimos, esta frase, ¿la ves o no la ves? ¿No? Y entre estos consensos está el presupuesto que ya hace varios años no tenemos y están tratando de sacar. Bueno, creo que ese es el primer, si querés, el primer ejercicio en donde vamos a ver la vocación de cambio en términos de relación con el resto de los actores que tiene el gobierno. Es central, claramente. Tener presupuesto es básico, y un gobierno que además se dice reformista, que no tenga presupuesto, me parece que no tiene mucho sentido. El famoso tema que se viene hablando hace mucho tiempo, porque además es reclamado desde el exterior por el fondo, por el gobierno de Estados Unidos, que es la acumulación de reservas. Bueno, ¿lo ves factible en este esquema? ¿Qué debería hacer el gobierno para que ello ocurra? Y te introduzco el tema también de la política cambiaria, ¿no? Porque hay muchos que dicen, si hay un momento en la historia económica argentina reciente en el cual podemos pensar en que el dólar flote libremente, es este. Bueno, varias cuestiones. Lo que decíamos antes, los dólares no aparecieron, claro, y dejamos pasar la oportunidad de comprar cuando había dólares en el mercado, que fue el segundo trimestre, la soja. Ya sabemos, digamos, ¿no? Pero para entender un poco los procesos de decisión, que me parece que también es importante a veces en la política económica entender básicamente cómo deciden los que la deciden, ¿no? Dicho esto, me parece que el gobierno, a diferencia del acuerdo con el fondo, que incluía una meta de acumulación de reservas que por supuesto no se cumplió, el fondo no tiene con la Argentina el enforcement que tiene el gobierno norteamericano. El fondo le puede decir, acumula. Bueno, sí, está bien. Bueno, sí. Si no, revise. Y si no, vamos y revisamos las metas. Claro. Y el fondo tiene un problema con la Argentina, porque es su principal deudor. Sí. Entonces, con lo cual yo digo siempre, Estados Unidos vino a rescatar a la Argentina, sí, claramente. También rescató al fondo, porque íbamos a tener un problema serio si no aparecía Estados Unidos en el mercado de cambios, y el fondo lo iba a tener en términos reputacionales una vez más con la Argentina. Ahora, entonces, dicho esto, como todo acreedor, Estados Unidos va a querer que su deudor acumule los dólares que eventualmente va a ir entregando, cosa que ya está haciendo en los hechos, y eso va a implicar un tipo de cambio más alto. ¿Cuándo sucederá? No lo sé, de qué manera, si cambiando bandas, si así liberando el tipo de cambio. Me parece que todo eso va a depender, de vuelta, creo yo, no es solamente una decisión de sacamos las bandas, liberamos, las ampliamos. Eso sería un error. Hay que recalibrar toda la política económica y, a mi juicio, incluirle todo esto que veníamos hablando. Entre los indicadores de la fiesta postelectoral estuvo la caída amplia del riesgo país. Sí. ¿A qué nivel tiene que caer para que Argentina vuelva a los mercados de deuda? Bueno, entre 400 y 500 puntos sería un número muy razonable. Es interesante porque esta presión que comentábamos antes, que hemos visto en el día de hoy, pero que veremos cómo continúa. Pero digo, que tiene algunas explicaciones, creo yo, puntuales también. Pero más allá de eso, para no entrar en una cosa muy financiera, digo, hay cuando vos tenés en perspectiva una baja tan grande de riesgo que te permite abrir la ventana de emisión que parecía hasta el viernes pasado vedada para la Argentina, ¿no? Todo el mundo decía cómo vamos a pagar los vencimientos del año que viene. Bueno, hoy eso cambió. Y aún así, cuando esté esta perspectiva de salir a los mercados para pagar la deuda, para reemplazar la deuda que hay que pagar, el mercado de cambios parece que no se está dando por enterado. ¿Qué quiero decir? Cuando se te viene porque el que va a comprar esa deuda, esos dólares, va a ser el Banco Central y eso lo va a inyectar al mercado, bueno, uno en el spot debería decir, bueno, esperemos, también en el ROFEX, ¿no? Bueno, parece que todavía sigue habiendo dudas. Aún cuando estamos muy cerca, ya estamos en torno a los 700 puntos más o menos, estamos cerca, me parece que el mercado sigue teniendo dudas. Por eso creo, vuelvo al punto, que hay que clarificar rápidamente cuál es el nuevo sendero de la política económica hacia adelante, justamente para tener la posibilidad de aprovechar este enorme empuje político que le dio al gobierno la elección del domingo, ¿no? ¿Y crees vos que el apoyo a Estados Unidos es una cuestión transitoria ante una situación de emergencia que está viviendo un gobierno que consideran amigo en Estados Unidos? ¿O podemos pensar a partir de ese apoyo en una estructura económica, una
una política económica diferente, como un apoyo de carácter más estructural y no simplemente haber salvado una situación dramática del sistema financiero. Bueno, por eso, creo que, como decíamos, Estados Unidos va a pedir que acumulemos reservas, para eso necesitas un tipo de cambio más alto. También es importante para responderte cómo es el nuevo acuerdo comercial, si es que existe tal cosa para los bienes, para los productos argentinos, que haya cambio. Digo, todavía no tenemos muy en claro, más allá de estas cuestiones que se conocen, que se saben, las tierras raras, la minería, digamos, todo esto que a Estados Unidos le interesa, o las telecomunicaciones, el famoso 5G. Esto que decía algún colega de ustedes, Argentina está de alguna manera inserta involuntariamente en una guerra fría en el medio de China y Estados Unidos, y sí, quedó ahí en el medio, pero bueno, veremos, todo esto también va a depender obviamente del gobierno norteamericano, ¿no? Cuáles son los pasos que quiera seguir y para responder con precisión a esa pregunta. Bueno, reglas claras es lo que se necesita de acá a diciembre, digamos, que se empiecen a plantear este sendero para los próximos 2 años. Yo creo que esta es la ventana, digamos, ¿no? Hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre. Yo creo que si el gobierno, opinión muy personal obviamente, pero digo, si el gobierno espera al 10 de diciembre, porque cambian las cámaras legislativas, para hacer todos los cambios, falta mucho para el 10 de diciembre, ¿eh? Falta un mes y un poquito más, pero un mes y un poquito más en estas condiciones de mercado. Yo tendría ciertas precauciones porque obviamente las burbujas del champán de la fiesta van a empezar a desaparecer y el champán en unos días va a ser una bebida poco agradable sin las espumas, sin las burbujas, perdón. Muy bien, Ricardo Delgado, muchísimas gracias por estar el programa. Gracias. Hacemos ahora el segundo y último corte y ya volvemos.